Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá, porque me imagino que tienen otras actividades, nietos, hijos, amigos, el fútbol no se los aconsejo, y gracias por la invitación, muchísimas gracias por lo de socio honorario, que como les decía, es como una mochila que uno ahora lleva y que obviamente la lleva con orgullo y trataré de llevarla lo mejor posible, porque hay que reconocer a la gente que trata de hacer algo, y más que nada ese algo cuando está vinculado a difundir conocimiento, a transmitir conocimiento, a generar espíritu crítico, que es lo principal, porque, como decía Valle, que yo siempre lo menciono, la CIA en los años 70, cuando lo seguía y lo espiaba, el nombre clave era el Iluminado. Ustedes ya más o menos saben los problemas que tuvo con el padre, y él decía en la década del 90 que el Uruguay del futuro es de 300.000 uruguayos. Entonces esos 300.000 uruguayos ustedes forman parte, no dudo que sus hijos y sus nietos también, pero es lamentablemente un problema de la transmisión de valores y de educación. Y esto está fomentando la antítesis de lo que acabo de decir, así que los felicito a ustedes. Buen año para todos ustedes, porque es la primera vez que lo veo en el año. Uno es esclavo de las palabras, acá se acuerdan perfectamente de lo que dije, como dije, me quedan 6 años. Les recomiendo, la vamos a estirar un poquito hasta 4:15, porque viene la prensa y la oportunidad de mostrar todo lo que hacen con bastante público. Él se estaba refiriendo al título y cada vez que vengo acá es como que cada vez me voy embretando más y teniendo un problema más grande, porque obviamente ya di charlas anteriores, no voy a repetir, pero también sé hacia dónde apuntan. Entonces cada vez la situación se pone más difícil, porque los felicito por las exigencias que tienen. Entonces este título, el principio del fin o el fin del principio, en realidad fue el dilema que tuve, porque yo hablé acá con la organización hace más de 1 mes y medio. Me dijeron, ¿podés venir? Sí, ningún problema. ¿Cuándo hablamos el tema? Bueno, a principio del mes. Ah, perfecto. Ucrania, sí, va. Pero si ustedes siguen las noticias, que sé que las siguen, ayer estaban saliendo noticias. Entonces digo, ¿cuándo cierro esto? ¿Cuándo termino esto? Lo terminé hace unos días y se los mandé para acá. ¿Y por qué puse este título? Porque la idea de la presentación la voy a hacer al revés. Voy a poner las conclusiones al principio para ver si el desarrollo de lo que vamos a hablar apoyan esas conclusiones, o puedo apoyar otras conclusiones que a ustedes se les ocurran. Tampoco apunté a repetir una serie de información que aparece en la prensa, porque normalmente la prensa juega con el título y el momento. Y ustedes los considero que están a otro nivel, en que podemos hablar de algunas génesis más profundas, que es lo que llevan a que el conflicto siga existiendo al día de hoy. Como bien dijo, hubo un error de apreciación. Si ustedes, a los que les guste la historia militar, pueden ver los planes de invasión de República Checa y Hungría, perdón. Es el mismo procedimiento. O sea, la nueva Unión Soviética, o sea, Rusia, toma esos planes y los aplica prácticamente en forma similar. Asesorado por lo que se llama la inteligencia. ¿Pero qué tipo de inteligencia? En este caso, la inteligencia interna, porque para ellos Ucrania lo entendían como que formaba parte de Rusia. Entonces era un tema interno. Vamos a empezar, y si tienen alguna duda, me levantan la mano y les contesto la duda, y si quieren discutir, se aguantan al final y al final discutimos sin ningún problema. Vamos. Es el problema a veces de ponerle movimiento. Fíjense, las conclusiones acá que están apareciendo, dice, fin de la guerra. Una de las probabilidades es que Ucrania pierde todos los territorios. Estamos hablando de Crimea y toda la franja, que eso representa aproximadamente al día de hoy 18.5% del territorio ucraniano. Llegó a perder el 27% en los primeros días de la invasión.
recupera terreno y hoy, lo que ustedes ven en la prensa, suma alrededor de un 18%. Apretame de vuelta. Ahora, ese del lado ucraniano. Continúa la guerra, que es la otra posibilidad. Porque ustedes lo que tienen también es que tenemos una persona que viene del mundo de los negocios, y en el mundo de los negocios se juega de otra manera. Es lo que deben haber escuchado, que muchos le dicen el man, el hombre loco. Una forma de negociar que utilizaba Nixon allá en los 70. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a negociar y me encuentro con alguien que no puedo predecir qué me va a responder o con qué me va a venir. En teoría de juegos, esta lógica lleva a que uno, como tiene poder, presiona al contrincante lo máximo posible para ver qué hace. Esa es la lógica de Trump. Que Trump fue asesorado, no es ningún improvisado, fue asesorado por un señor que se llama Roger Stone, que lo pueden encontrar en Netflix, hay unos capítulos de él. Es un señor que tiene tatuado Nixon en la nuca. Tuvo que dejar a Trump hace un par de años porque lo procesaron por unos problemillas ahí, unas cositas chiquitas. Y había sido asesor de Nixon en los años 70. También Trump fue usado por el Partido Republicano bajo un lema del partido presidencial para restarles votos a otro candidato. O sea, no es, yo esto lo digo para que no caigan en que es un improvisado, es un loco, no. Él obtuvo casi el 26% de los votos de los ciudadanos de Estados Unidos, donde votan el 50% aproximadamente. Y lo otro que tienen que revisar es que a dónde va el discurso. Nosotros no lo votamos a Trump. Entonces a él le importa un comino lo que pensemos nosotros. Lo que va es a sus votantes, porque sus votantes tienen una lógica de cuestionar los medios, cuestionar lo tradicional y establecer nuevos medios de comunicación que transmiten su verdad. Porque el líder dice la verdad, transmite la verdad, y el que cuestione la verdad no puede pertenecer a ese grupo. Aparte de toda una serie de problemas que tiene Estados Unidos, que acá lo hemos hablado varias veces, y hay un lindo libro de Kaplan que se llama Recorriendo el Imperio, que es un libro del año 2000, que viaja desde el Atlántico hasta el Pacífico y ve cómo vive la sociedad norteamericana y está planteando el surgimiento de un líder que los represente por los que mal le está yendo. El año pasado traje un semanario Voce cuando me entrevistaron que la tapa, bien de prensa, después de 2 horas y media de entrevista, los gringos son como los Simpsons. No pudiera pedir una visa a la embajada ni de casualidad. Pero la mayoría de los estadounidenses son como los Simpsons. El famoso cinturón del acero que era Chicago con todas las empresas industriales de autos, hoy se le conoce como el cinturón del óxido. Pueden ver en Netflix una serie que se llama Hillbilly, que es la vida, es el libro biográfico del actual vicepresidente, que fue bestseller por 2 años en Estados Unidos. Él sale de ese cinturón del óxido. Madre drogadicta, abuela drogadicta, problemas en los barrios, se tuvo que enlistar en la infantería marina para ir a Irak para poder pagarse la universidad. La realidad de muchísimos norteamericanos, que parte de esos votan a Trump. Entonces, la tercera opción podría ser que Estados Unidos continúa apoyando a Ucrania en la guerra. Y la cuarta, que la puse justo 5 minutos antes de mandarle la presentación, desinterés de Estados Unidos en el discurso, pero para mí no puede ser un desinterés en el asesoramiento y en la venta de equipamiento militar, porque Estados Unidos abastece de $60.000 millones por año a Ucrania, que son puestos de trabajo, son fábricas que trabajaban de lunes a viernes con un turno, que ahora trabajan de lunes a domingo con 3 turnos. Mucha plata, como dijo acá el señor, mucha plata. Por el otro lado, ¿qué tenemos? A una Rusia que sigue con las sanciones económicas que de a poco lo van afectando. Tiene problemas de inflación, tiene problemas de falta de empleo, no consigue gente para el trabajo porque tiene 1 millón de gente que sirve para trabajar en el ejército. Tiene el problema de los sueldos que está pagando en el ejército que no se pagan en la vida civil.
Entonces van a tener ese problema. O sea, está sufriendo los mismos problemas que sufrió la Unión Soviética después de Afganistán. Pensiones, heridos, mutilados. Eso ya se está sintiendo. Aparte hay un agotamiento. La Unión Soviética, cuando se pensaba en la Guerra Fría, la posibilidad de enfrentamiento era una guerra nuclear. ¿Cómo podías neutralizar los efectos de una guerra nuclear? Teniendo en varios lugares de la Unión Soviética reservas de equipamiento. Entonces ustedes pueden ver en prensa que había reservas de miles de tanques de la Segunda Guerra para acá. Bueno, de esos miles, que se calculaban unos 20.000, ya se calcula que quedan un tercio, menos de un tercio. O sea, la lógica del combate de Rusia actual es el mismo de la Unión Soviética y es la misma de la época de los zares. Mandar gente porque tienen gente, y esto es como tratar de eliminar un hormiguero. Van a patear el hormiguero, matarán algunas hormigas, pero van a ser tantas que se le van a subir y le van a picar. Pueden ver otra película, no voy a comisión de nadie a eso. En Netflix reflotaron la película Enemigo al acecho, que es la recuperación de Stalingrado. Es brutal la película. Ya los primeros 10 minutos, el cruce del Volga es brutal. Y después viene toda una serie de cosas, y el secretario del partido que los mandan para salvar la ciudad es Nikita Khrushchev. Por eso yo sostengo que Nikita Khrushchev no fue a la guerra por los misiles en Cuba, porque él sabía lo que es estar en una guerra. Rusia, ¿cómo va a seguir su alineamiento? Porque acá, geopolíticamente hablando, y si quieren nos vamos a la época de Nixon, donde teníamos una guerra fría con Estados Unidos, la Unión Soviética, y una China que andaba ahí en la vuelta. Pero ¿qué pasaba? Donde fuera China en la balanza, iba a torcer la balanza. Entonces ahora podemos decir lo mismo, tenemos un Estados Unidos, no tenemos una Unión Soviética, tenemos una China. Esta Rusia hoy está casi del lado de la balanza de China, pero no está tanto con China porque China no puede meterse en una guerra porque los que le compran son los que le bloquean a Rusia. Entonces, hoy China tiene un problema con los aranceles de Trump, tiene 400.000 millones de dólares de mercadería sin poder colocar. Que si nosotros no la comprábamos antes, ¿por qué la vamos a comprar ahora? O sea, está ahí. No saben a quién vendérsela. Entonces, geopolíticamente, la idea, porque Estados Unidos, desde por lo menos sus primeros documentos, la época de Obama, al día de hoy, la amenaza estratégica de Estados Unidos no es Rusia, sino es China. Obama, Trump, Biden, Trump de vuelta. Todos han puesto en el documento que ahora lo tienen que sacar, que es el decreto de seguridad, cuál es el enemigo estratégico. Sigue siendo China. Entonces, la visión de Trump es, bueno, capaz que convenzo a alguien que yo admiro porque él puede hacer lo que yo no puedo hacer, que es abulonarme el sillón y quedarme toda la vida, porque hay una de las cosas que he hablado con varias personas. Acá lo que tenemos que ser claros, y creo que ustedes lo son muy claros, que porque alguien llega al poder democráticamente no quiere decir que sea demócrata. Lo que quiere decir que jugó las reglas del juego para llegar al máximo punto y puede ser, como ha pasado en Latinoamérica, que trate de cambiar las reglas del juego. El ejemplo típico es cambiar la Constitución liberal. Pero para hacerla tengo que llegar. Para llegar tengo que convencer de que pertenezco al sistema y que juegue las reglas del sistema. Y como lo dice la democracia, cuando llego tengo la mayoría, puedo cambiar las reglas. No sería ilegal. Otro de los temas que se dio paralelamente a esto, no estaba pensado por una cosa que él dijo. La guerra se suponía que duraba una semana, 2 semanas. Al durar más tiempo, produce efectos colaterales como que Suecia, Finlandia se incorporen a la OTAN y que otros países, hay una gráfica muy interesante que la otra estaba leyendo en un estudio, que lo que mostraba era el nivel de amenaza hacia arriba y la distancia Moscú hacia abajo. Entonces, cuanto más cerca de Moscú está, los países están invirtiendo más dinero.
Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Finlandia, todos esos que son la primera línea, por si nuestro amigo el tío Vladimir, como yo le digo cuando nos hablamos, digo tío Vladimir, decide abarcar un poco más. ¿Pasamos a la otra? ¿Quién es este señor? Creo que lo hemos hablado. ¿Volvemos para atrás? Sir Harold Mackinder. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, geógrafo británico, recorre la nueva Unión Soviética cuando se produce la revolución, que creo que muchos lo deben saber, pero hay gente que no y les hago recuerdo. Cuando cae el zar, en la Rusia queda un gobierno provisorio, con Kerensky, en febrero. En octubre se reúne la Duma y salen los dos partidos principales. ¿Cuáles son? Los bolcheviques y los mencheviques. Bolchevique quiere decir dentro del partido, menchevique fuera del partido. ¿Se reúnen para qué? Para anular ese gobierno y instalar un nuevo gobierno, un nuevo modelo político, un nuevo modelo social y un nuevo modelo económico. Votan. El que vota en contra, lo llevan para atrás, ¡pum! Nuestro amigo Stalin, ponen el suplente y el suplente vota a favor. Que de la tríada Stalin, Trotsky y Lenin, Lenin era el intelectual, Trotsky era el hacedor de cosas y Stalin era el que venía de la guerra de Georgia arreglando problemas a como diera. Bueno, de ahí nace la Unión Soviética. Entonces, viaja, después hace su escrito, el pivote geográfico de la historia, en 1904, lo modifica en 1942, y él más o menos lo que dice es que el mundo ya está todo conocido, es un circuito político cerrado, no hay nada más por descubrir, lo que pasaba es que había cosas que no se habían explorado, selva africana, asiática, Latinoamérica, pero se sabía que existían. Y la preocupación, obviamente, de cualquiera que tiene poder es ¿qué es lo que necesito yo para tener el poder? Y ahí empezaban todas las discusiones. No, que tenés que dominar África, que tenés que dominar Asia, ¿no? Y él dice, no, lo que hay que dominar es esto que se ve en rojo, que lo llama el pivote del mundo. ¿Por qué? Porque ahí gira todo el mundo. ¿Qué zonas son? Es parte de Rusia, es parte de Ucrania, es parte de Turquía, es toda la unión entre Europa y China por donde pasaba Marco Polo. Entonces él decía, el que controla eso, controla el mundo. Vamos a pasar a la otra. ¿Y Alemania? Alemania él la deja fuera. La deja fuera. Sí, la deja fuera. Es el borde de Europa y la parte asiática. Para 1944, que muere en 1944, en el 40, hay un geopolítico que se llaman Nicolás John Spingman, holandés, que hace su carrera dentro de los Estados Unidos, periodista, pero se dedicó a la geopolítica, y él plantea un libro que se llama Estados Unidos frente al mundo. Yo tengo la primera edición en español mexicana, y ese es el libro que sigue hoy Estados Unidos. ¿Qué es lo que él dice? Estudiaba Mahan, que es el tema de los temas marítimos, tomaba Mackinder, pero decía, no podemos controlar el centro, porque ¿cómo llegamos al centro? ¿Cómo nos trasladamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cuántos millones de personas necesitamos para poder controlar esa área? Entonces él lo que dice, lo que ustedes están viendo acá, lo que lo dice el Ringland, el anillo. Lo que hay que controlar es todo el borde. Y nosotros regulamos quién entra y quién sale. Es como si tuvieran que tomar un castillo y le hacen un asedio. Lo citan, lo encierran al castillo y ustedes controlan todo lo que entra y que sale y se ahorran de que mueran sus efectivos. ¿Pasamos a la otra? ¿No lo llamó la media luna? La media luna, exactamente. Y acá en el libro original, lo que pueden ver en estos círculos son los alcances de los aviones que había en la época. Porque las decisiones geopolíticas tienen que poder efectivizarse. Y el gran limitante es la capacidad. La ciencia ha permitido que haya alcances mayores. En esa época, esto era, y si ustedes ven acá está la isla Ascensión, que se la prestaron a los británicos para la guerra de las Malvinas.
como punto logístico entre el Reino Unido, que está acá, y las Malvinas, que están acá abajo. Pero ahora, Estados Unidos tiene la isla García, en el medio del Índico, y desde hace ya unos meses viene concentrando un determinado tipo de avión que es como un ala delta negra, que es un avión veloz, muy veloz, que mide más o menos, imagínense, en un ancho de casi 40 y pico de metros, 50 metros por 30 metros, que puede llevar 2 bombas de 13 toneladas y carga 14 toneladas de combustible. ¿Qué pasa con ese avión? Ese avión, cualquier radar, la imagen que va a tener en el radar es del tamaño de una pelotita de tenis. Porque es todo tecnología, está pintado con pintura de goma especial, los autos, un montón de cosas. Cuando ese avión despega con las 2 bombas de 13 toneladas, lleva menos combustible y en el aire le dan el combustible, porque si no, no puede despegar. Esas bombas de 13 toneladas, que son únicas en el mundo, miden de acá hasta la puerta, tienen la capacidad de entrar en roca o en cemento hasta 60 metros. Y después explotan. ¿Para quién están preparando eso? Para Irán. Para Irán. Por si las negociaciones no funcionan, estamos volviendo a la época de Teodoro Roosevelt, 1920, diplomacia y palo. Diplomacia. Látigo, azúcar. Exacto. Llevé los aviones, los tengo ahí. Instalo defensa de misiles en Israel, 2 baterías nuevas, nuevos aviones en Israel, en Jordania, y estos aviones acá en Isla García. Entonces, esta visión de Spingman, que acá plantea 6 aeropuertos, siguen utilizando ese aeropuerto porque es parte de ese anillo, de ese cerco. Pasamos a la otra. Mi amigo el almirante Mahan, que siempre digo que estuvo acá en Montevideo, que su tercera hija nació acá, una persona brillante intelectualmente, fundador de la Escuela de Guerra Naval Norteamericana, que es el lugar donde los oficiales hacen los cursos posgrado. Hoy, para ascender a almirante, los meten en una habitación del doble de esto, que simula un centro de comando donde uno recibe información de los satélites, de los barcos, de los aviones, y él está sentado en su poltrona en el medio dando órdenes. Eso se hace un juego de simulación, se aprueba el juego de simulación, está en condiciones de ascender. El otro requisito, que tenga maestría en relaciones internacionales, ciencia política, logística o doctorado. Si no, no pueden ascender. Digo porque hay algunos me han escuchado en alguna radio criticar. Voy a citar la frase de Guido: teniendo buena salud, tomando mate y dando órdenes, todos llegamos a coronel. No quiero ofender a nadie. Yo sería así. Los que tendrían que pasar el escalón superior tendrían que estar filtrados profesionalmente. Lamentablemente no sucede. Mahan lo que plantea es el control de las rutas marítimas para que el Estado sea más poderoso, porque el Estado no tiene todo en su territorio, entonces lo tiene que traer de otros lados. Si ustedes, que espero que sea así, tienen que llamar al banco y les tienen que mandar un camión blindado con plata para su casa, por eso espero que sea así, las 2 opciones que tienen es: custodian toda la ruta o custodian el blindado. En el mundo, la Marina custodia el barco, pero controla la ruta de que no haya problemas, pero no puede estar en toda la ruta. ¿Pasamos a la otra? Entonces ahí tienen una pequeña fotito actualizada del despliegue de efectivos militares de Estados Unidos alrededor del mundo, y donde aparecen los círculos más grandes es que hay más de 30.000. Y como ven, coincide con esa media luna. Acá está el Mar Negro y acá está Ucrania. ¿Pasamos a la otra? ¿Vamos? Otro señor más contemporáneo, Brzezinski, que cuando llego a casa me acuerdo, creo que tengo el libro en digital, se lo subo ahí para que lo tengan. Él escribe varios libros, asesor de Carter para adelante, ve el mundo ya un poco más moderno, Guerra Fría, década del 80, plantea el gran tablero mundial, que ahí está lo que está pasando con Ucrania. Y acá plantea un dilema, al caer la Unión Soviética, si Estados Unidos se iba a imponer por dominación global o por liderazgo global. Dominación global es
te presiono para que me reconozcas. La otra opción, liderazgo global, vos me aceptás como líder. ¿Qué camino iba a seguir Estados Unidos después de que cayó la Unión Soviética? Nunca lo definió. Entonces anduvieron ahí a las ponchazos. ¿Apretamos de vuelta? Y acá Brzezinski, a diferencia de Springman y de Mackinder, él divide en cuatro partes, perdón. La parte que Mackinder hablaba, que es parte de Rusia, pero un poco menos, había que controlar Europa. Se lo controlaban con la OTAN. Había que controlar la zona donde está ahora Ucrania, pero a su vez el norte de la India, que vieron que ahora Pakistán y India... No. En Prime y en Amazon hay varias películas indias de todas las cosas que han pasado en los enfrentamientos entre los dos. Tienen una parte de baile, de amor, pero tienen la parte del relato de lo que pasa. Porque vieron en las películas indias, el héroe mata locos, pero después baila con un... Bollywood. Y después tienen un objetivo que está planteado desde hace tiempo, por lo menos desde el 90, que la OTAN llegue hasta el Pacífico. Que el año pasado, en mitad de año, salieron buques franceses, españoles, italianos e ingleses en todo un viaje por el Pacífico, supuestamente de amistad. Todos somos amigos. Pasemos a la otra. Acá podemos ver un poco con los hechos, porque yo les decía a varias personas, en las relaciones internacionales, en la política internacional, lo que a nosotros nos sirve de referencia no es el discurso, son los hechos. Pueden hablar todo lo que quieran. La pregunta es ¿qué hacen? En base a lo que hacen es que nosotros entendemos qué está sucediendo. Porque el hacer no es querer, es poder. Yo puedo querer un montón de cosas, pero puedo hacer otras pocas. Por ejemplo, hoy me entrevistaban unos alumnos por el tema conflicto de Malvinas, y si Uruguay había pensado apoyar a la Argentina en inmiscuirse en la guerra, dije, no, hermano, no. Hasta el 90 tuvimos hipótesis de conflicto entre Brasil y Argentina, aguantábamos 24, 48 horas y ya está. Y ahora peor porque la tecnología hacia atrás se llaman las guerras industriales, porque el elemento militar no es tan sofisticado. Hoy es más sofisticado y cada vez nos estamos separando más por un tema de costos y de capacitación. Ejemplo, cualquier barco americano, cualquier destructor, 140 metros, 150 metros de largo, sale 1.100 millones de dólares. 400 millones de dólares el barco, que tiene que aguantar explosiones, un montón de cosas, y 700 millones de dólares de equipamiento. Un portaaviones, estamos hablando de unos 12.000, 14.000 millones de dólares. 10 años de construcción. 400 metros de largo, 100.000 toneladas, 100 millones de kilos, 90 aviones arriba y 6.000 personas arriba. Y de eso tienen 11 por ley del Congreso y tienen 9 en reserva. No, porque siempre escucho, no, el derrumbamiento de Estados Unidos, el quiebre. Desde que me acuerdo, y está. El PBI de Estados Unidos hoy es 86.000 billones, miles de millones. El que le sigue es China con 35.000. A la derecha acá lo que tenemos por distintos colores, para los que están allá lejos que puedan distinguir, el azul oscuro es el nacimiento de la OTAN en el 49, del 52 al 82 empieza a incorporar a otros países como Alemania, España, Turquía. En el 99 incorpora ya el centro de Europa, los países que cae la Unión Soviética. 2004-2009 empieza a incorporar parte de los países de Yugoslavia. 2017-2020 están también en la parte de Yugoslavia, y pendiente figura Ucrania. O sea, sí, la OTAN se expande hacia el este. Pero la pregunta es, ¿los obliga la OTAN a integrarse a la OTAN? ¿O los países piden para ingresar a la OTAN? Porque primero ingresan a la Unión Europea. Entonces ahí para mí viene el kit de todo este problema. La pelea o la guerra, en su punto filosófico, es el modelo de gobierno que yo voy a adoptar. Si yo mantengo el modelo de gobierno que tiene Rusia, que es un gobierno autoritario,
donde el Poder Judicial depende del Poder Ejecutivo, y aparte, como saben, siempre los opositores políticos tienen un accidente, se les cae un vaso de ácido arriba, se caen de un balcón, siempre ese tipo de cosas que pasan así, ¿no? O el modelo democrático que disfrutamos nosotros, que somos uno de los 20 países del mundo que lo disfrutamos plenamente, donde nosotros elegimos a nuestras autoridades. En el sistema ruso ponen las autoridades. Entonces, para mí esencialmente es esa la lucha. Cuando cae la Unión Soviética, los países que pertenecían a la Unión Soviética deciden integrarse a la Unión Europea y después piden entrar a la OTAN. Estuve hablando acá con la señora y le voy a hacer una confesión que creo que ya la hice. Yo durante un periodo estuve 5 años en pareja con una señora checa, una fotógrafa, que conocí en la selva del Congo. Cosa pequeña. Iba a Praga, venía, ella venía acá, yo iba allá, pipu, papá. Y siempre en las charlas que teníamos con ella, con los amigos todos, decían, no, los rusos. Le digo, pero los rusos están más muertos que un faraón. No, los rusos. No, que tenemos que entrar a la OTAN. La entrada a la Unión Europea, ellos decían que era bueno para la República Checa porque bajaban los niveles de corrupción. Por el alto estándar que tiene la Unión Europea en el control de la corrupción. Pero tenían miedo por el tema de seguridad, porque tenían a Rusia al lado. Entonces querían entrar a la OTAN. Y no, pero Rusia ya nomás. Si hoy me la encuentro, tengo así. Tenés razón. ¿Ah? Tenés razón. A la derecha, en esta línea roja, y acá hay otra línea roja, son lo que se llamaban las líneas rojas donde Rusia no quería que avanzara a Occidente, la OTAN o la Unión Europea. Y acá estos son conflictos que se van dando. ¿Por qué? Porque es la presión de Rusia para mantener el sistema y algo que todos tienen, que es el celular, que es el internet, que le permite a toda esa población ver cómo vive el resto. El gran enemigo de los gobiernos autoritarios es internet. En Netflix tienen un documental que se llama The Square, la plaza, que es cuando se levantan contra el gobierno Mubarak en Egipto. Cómo el gobierno cancela el internet, los hermanos musulmanes. Muy buena serie, muy buen documental, como el documental que está sobre Ucrania, sobre cuando fue toda la caída del presidente y todo lo que pasa la primavera naranja. Estas líneas ya fueron pasadas. Y esto es lo que se estaba tratando de llegar, porque los estados, como Georgia, que está al otro lado del Mar Negro, que ha habido problemas así poco, también está en esa presión. Transnistria, ¿quién más? Georgia es uno, y no me acuerdo cuál más. Están teniendo esos problemas porque están haciendo elecciones. En Hungría, ¿no? En Bulgaria, que apareció un candidato que no lo conocía a nadie y de golpe porrazo sacó el 20% de los votos. Y se hizo una investigación y se descubrió que era todo, como se llama, guerra híbrida. Se había convencido a través de las redes a la gente, se habían manipulado los votos, un candidato prorruso. ¿Pasamos a la otra? ¿Qué tipo química analítica de Estados Unidos? Más o menos. Sí. O sea, como digo, si nos quieren escuchar, la otra vez yo le decía a mi señora que era que no sé qué que quería comprar o no sé cuánto, y eso lo viví yo hace poco. Y al otro día tenía propaganda de eso. Sí, muy habitual. No me acuerdo qué era que había dicho, tengo que comprar tal cosa, no sé qué, y estuve mirando, y al otro día me apareció en el celular, propaganda de esto. Otro señor que podemos utilizar, que después yo les mando el libro en digital también, me tengo que anotar para acordarme, o háganme acordar. Samuel Huntington, cientista político norteamericano que escribe un ensayo y después termina el libro, después derriban las Torres Gemelas y el libro se dispara al infinito, y que explica la realidad de hoy, que hay lucha de civilizaciones. En estos distintos colores ustedes pueden ver las distintas civilizaciones. La occidental, que no la integramos más nosotros. Nos sacaron. Para Huntington somos la civilización latinoamericana. ¿Por qué? Porque la conquista española, a diferencia de la conquista anglosajona, Estados Unidos y Canadá, los españoles no eliminaban a los indios.
No los eliminaron como los eliminaban en el mundo anglosajón. Más, las cartas reales, los decretos reales, fomentaban el matrimonio entre los españoles y los indios. Entonces, todo el continente latinoamericano tiene un componente local indígena que no lo tiene ni Canadá ni Estados Unidos. Por otro lado, tienen la hindú, que es India, los budistas, los ortodoxos, los islámicos, los subsaharianos, los cínica, que son los chinos, y la nipona. Los rusos, que lo tienen acá, que son los ortodoxos, coinciden en ese borde con Occidente. Él a eso lo llama líneas de fricción o de fractura. Porque están unos tratando de avanzar y los otros tratando de avanzar. Pasamos a la otra. Ahí tienen un pequeño diagrama, el del medio es lo que llaman los spaghetti bowl. Porque tiene tanta cosa. Cuanta más líneas es mayor la colaboración o mayor el conflicto. Acá lo tienen sintético, donde las líneas más negras es más conflicto. Entonces, Occidente tiene un gran conflicto con el mundo islámico. Pero si ustedes ven, Occidente tiene pequeños conflictos con el mundo ortodoxo. Arriba, bueno, el mundo ortodoxo con los japoneses es... Y esta línea es una línea establecida ya por el siglo XIV, que era donde se pensaba que iba a avanzar Occidente como máximo. Y si ustedes ven, coincide en parte con las fronteras rusas y con los países que Rusia reclama como propios bajo su influencia. Acá tienen la tapa del libro. Yo llego hoy y ya tengo que mandarle 2 libros, El tablero mundial y Choque de civilizaciones. Pasamos a ver. Y acá ya nos metemos más en Ucrania. En este mapa de Ucrania, ustedes lo que pueden ver es de naranja pro-europeos y de azul pro-rusos. Más, en la página 162 del libro de Huntington, él plantea de que Ucrania, a través del río Dnieper, que es el que está acá, tendría que estar dividida en 2 Ucranias, la oriental y la occidental, pro-rusa, pro-europea. Lo que pasa es que Ucrania es el país más grande de Europa, es el más corrupto de Europa, pero a su vez es uno de los que tiene más riquezas de Europa. Uno de los más perjudicados en esta guerra, ¿qué país piensan que es aparte de Ucrania? Estados Unidos. No, China. China. China compró 5 millones de hectáreas en Ucrania porque vieron que Ucrania tiene tierras negras 15 metros para abajo. Por eso la Rasputiza famosa, que cuando llueve los tanques se entierran completamente. Porque es como en Santa Fe, la zona de Argentina. Esa zona de la Mesopotamia y Argentina y Ucrania tienen las mismas características para el tema de los cultivos. Entonces, acá pueden ver lo que fue las primeras elecciones entre Yashchenko en el 2008 y acá los colores azules son los colores de votos por candidatos rusos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la guerra de Ucrania, una de las consecuencias que tuvo es que los partidos políticos prorrusos desaparecieron de Ucrania. Entonces la incidencia que podía tener Rusia a través de la política, hoy la perdió. Pasamos a otro. Apretamos. Esta señora, una gran señora, que tenía un carácter muy fuerte, alemana ella, de la nobleza, Catalina la Grande, que se casa con el zar, implanta en Rusia toda la lógica geopolítica y estratégica que tenían en Alemania. Ella implanta el modelo alemán dentro de Rusia, que es la organización, la expansión, la cohesión de los rusos. Pero a su vez de abajo tienen el zar Alejandro, que como en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba Churchill, Stalin y Roosevelt, en un momento Stalin dice, sí, pero el zar Alejandro llegó hasta Francia. Y ahí se dieron cuenta de que la idea de Stalin era expandirse. Y el tercero, nuestro amigo Joseph Stalin, que fue cuando termina la Segunda Guerra Mundial, expande la Unión Soviética a través de todos los países en Europa. Los tres tienen la coincidencia de ser gobernantes que expandieron Rusia. Ponemos ahora la vuelta. Mi amigo el tío Vladimir invoca
a estas tres tipos de personas y su enseñanza, porque son enseñanzas normales dentro de Rusia. ¿Por qué? Porque en la enseñanza geopolítica rusa hasta piensan que en el siglo XXI es el siglo de la invasión europea. Porque ellos en el siglo XX los invadieron los alemanes. En el siglo XIX los invadieron los polacos. En el siglo XVII no me acuerdo quién los invadieron. Entonces, Napoleón en el siglo XIX. Los franceses. Entonces, ellos dicen, si nosotros no establecemos un colchón, no establecemos defensa en profundidad, este es el siglo que Europa va a ser fuerte y nos va a invadir. Claro, del otro lado de Europa dicen, ustedes están locos. Están comprando de mala calidad en la farmacia. Algo les está pegando mal. Pero bajo ese argumento, después de Chelsea, de esa debilidad que hubo, lo que se vio es que Rusia, para ser Rusia, tiene que ser gobernado por alguien autoritario. Rusia sin un gobernante autoritario no es Rusia. Y también, como dijo el tío Vladimir, que nadie piense que tenemos que volver al comunismo. Está muy bien en el corazón, pero no en la mente. Puede ser algo que extrañemos todos, pero no lo podemos aplicar porque es una locura. Y si ustedes rascan un poco, el nacionalismo ruso actual critica a Putin, porque entienden que no es nacionalista ruso, sino que es otra versión de nacionalismo con arreglo a la comunidad internacional. Por eso hay algunas manifestaciones de nacionalistas rusos en contra de Putin, que por supuesto después no lo ven más, desaparecen. Claro, normal. Pasamos a la otra. Entonces, acá tienen en rojo Rusia, en naranja la presión que hace Rusia sobre Estonia, Letonia, Ucrania, el corredor esta es la ciudad de Kaliningrado, que era un enclave alemán que terminada la Segunda Guerra se lo dan a la Unión Soviética, que ahí nació Kant, y es la principal base de la marina rusa, para el mar Báltico, un mar Báltico que hoy está controlado completamente por la OTAN, porque las costas de Finlandia y de Suecia ahora pasaron a la OTAN. Y es lo que pueden escuchar en las noticias, que justo vino un barco y se olvidó de levantar el ancla y le arrastró por 120 kilómetros y arrancó todos los cables que había y caños. Todo eso está pasando todos los días. Y acá lo que pueden ver, Bielorrusia, que sería el modelo que quería Rusia para Ucrania. Porque Bielorrusia en la última elección, el presidente lo acusaron de fraude, cuando se levantó la gente porque acostumbraba a ver las otras sublevaciones y que caían los gobiernos, el tío Vladimir le mandó unos amigos y se calmaron todos y hoy sigue el actual presidente. Entonces ese era el modelo que se planteaba para Ucrania. ¿Pasamos a la otra? Ahora bien, esto no pasó de golpe, porque cuando el tío Vladimir asume el cargo en una fecha muy especial, 31 de diciembre de 1999 a las 10 de la noche, él da el mensaje a la población que asume como presidente, no es elegido, Yeltsin lo nombra presidente, después va a elecciones, ¿no? Y a partir de ahí, estamos hablando del año 2000, empieza a haber una preparación interna para volver a recuperar el prestigio de Rusia. ¿A través de qué? De hechos y acciones. La primera es la Segunda Guerra de Chechenia, que lo ubican acá. Acá está Georgia, que es la que tiene problemas. Turquía está acá. Armenia, que se celebró el genocidio armenio ayer. Y acá tienen Azerbaiyán. Esto que está acá es Chechenia, que era la Segunda Guerra, porque cuando cae la Unión Soviética se independizan y les mandan los tanques y los rechazan. En la Segunda Guerra, que van más preparados, que dura unos cuantos años, arrasan con todo, no queda nada. Y hay un arreglo con un líder musulmán que no era radical, pero combatía a los radicales musulmanes, que es Kadyrov, que está hoy
el hijo está hoy de presidente. Gana Rusia, recuperan todo el país y después van por... ¿Qué pasamos? Por la guerra de Georgia, que duró una semana, donde ahí apoyan a unos grupos y nace lo que se llama Osetia del Norte y Abjasia. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Para el mundo occidental estaba pasando lejos, no nos afecta. ¿Qué interés? Si no nos venden petróleo, no nos venden nada, pero están allá lejos. Problema de los rusos, los chechenos, problema de los que hablan raro allá. En parte estaban legitimando que un país con poder conquistara territorio sobre un país sin poder. Yo la otra vez en la radio Sarandí dije, eso lo traen para acá, ya tenemos que ir a comprar garotos. Porque nuestra salvación es que el derecho internacional se respete. Porque nosotros no tenemos capacidad ni fuerza. Y hoy la Argentina como está, ¿qué ven? No, nos compran garotos y se van a Buenos Aires de vuelta. Entonces, este proceso es un proceso que se va dando, que se va tanteando la sociedad internacional no dice nada, y por el otro lado se va dando otro proceso encabezado por Alemania, que es lo que se llama la Ostpolitik. ¿Qué quiere decir esto? El vínculo económico con mi par, como estoy vinculado tanto económicamente, no va a ir a la guerra, porque si no él sale perjudicado. Lo pueden encontrar en otro libro de Parag Gana, que es un hindú, que se llama Conectografía. Y él plantea que al fusionarse las infraestructuras de distintos estados, los estados no van a ir a la guerra porque si no se perjudica. Lo que no pensaron es que del otro lado había alguien que decía, yo voy a aprovechar este proceso, pero a su vez me voy a preparar para ir a una guerra y si me tengo que separar puedo sobrevivir. Es lo que yo siempre critico, me han escuchado acá varias veces, los que tienen esa bondad de soportarme varias veces, que la globalización o mundialización, como yo le digo, no tiene estrategia. Se fue creciendo para generar un mercado, abaratar los costos de producción y generar mercado para que consuma. Es lo mismo que hacían los ingleses en el siglo XIX. Temu a la cabeza. Claro. Pero aplican todo eso. Temu, que me imagino que muchos deben haber comprado cosas en Temu. ¿Cómo? No, yo sí. Sí. Y ahora me compré... No. La plata no tiene color ni partido político. Es así. Me compré un motorcito de escala V8 que funciona, le pongo combustible y el loco prende. Locura mía. Le estoy aumentando la herencia a mis hijos, como siempre le digo. Entonces, esas visiones, si no hay visiones de largo plazo y estrategias de largo plazo, uno queda subordinado al que tiene visiones y estrategias de largo plazo. Pasamos a la otra. Rusia estuvo 30 años en guerra con otros estados. Y la sociedad internacional nunca le dijo nada. Ahí las tienen sintetizadas. El tema de Ucrania, primero con Crimea, que la invaden en el 2014 con unos señores vestidos de verde que hablaban ruso, pero no usaban símbolos de ningún país, pero no eran rusos. ¿Y qué hizo la sociedad internacional? Nada. ¿Qué hicieron los garantes del proceso de independencia del 91 de Ucrania con Rusia? Que era Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Nada. Y menos Europa porque estaba viviendo un momento de deflación por combustible barato y gas barato. Entonces, en el punto 4 acá, que aparece la guerra de Siria, ¿por qué se utiliza? Porque Rusia interviene en la guerra de Siria y frena las primaveras árabes. Las primaveras árabes vienen del mundo africano, van subiendo, agarran Siria. Si pasaban de Siria, pasaban para el sur de Rusia. Y se les podía levantar todo el sur musulmán de Rusia. Y ahí se cometieron las atrocidades que se cometieron en Siria. Se atacaban hospitales directamente. ¿Ven?
el que era el jefe de los cascos blancos que se empezaron a hacer famosos en Siria, era un británico, ex fuerza especial, que se había retirado y había fundado una organización sin fines de lucro que se preparaba gente para rescatar gente de los escombros. Entonces lo que pasaba es que ellos filmaban todo, dejaban en evidencia todos los procedimientos del ejército ruso. O casualidad, estaba en Londres y se tiró de un balcón. Y el líder de los cascos blancos desapareció. Pasamos al otro. Acá ya entramos en Ucrania, ahí pueden ver lo que llaman los ejes de avance. Militarmente, cuando se va a una guerra, se determinan rutas por donde se va a introducir al territorio enemigo, en este caso Ucrania, y ahí, como ustedes ven, habían 3 direcciones que iban a la capital, hubo una que iba a la ciudad de Dnipro, otra que venía por Mariupol y entraba a Dnipro, otra que se quedaba en esta zona, Crimea que ya estaba ocupado, que iba para acá, y de acá irían a la otra punta. Eso fue el principio, que duró 3 semanas, porque Ucrania, si bien tenía problemas con su ejército, porque tenía una mentalidad soviética, problemas de corrupción, pero también venía desde el 2014 preparándose con la OTAN para la defensa. Y acá yo hago una opinión personal. Europa durante toda esta guerra, yo les agradezco si les gusta leer, buscar, si alguien encuentra algún artículo que algún líder europeo diga que está apoyando a Ucrania para ganar la guerra, mándenmelo. Porque todos dicen para defender a Ucrania. Entonces, los uruguayos nos gusta el fútbol, no podemos ganar un partido a la defensiva. Los 11 adentro del arco y la ladera, no ganamos. Entonces, Europa, junto con Estados Unidos, siguiendo a Brzezinski, para mi punto de vista, vio la oportunidad de meter a Rusia en un desgaste, que a lo largo plazo, que acá que tienen buena memoria, yo dije 9 años, hasta 9 años Rusia puede aguantar porque tiene recursos humanos y materiales. El problema es Ucrania, que si bien puede recibir material, no genera recursos humanos, y más que tiene un montón de población fuera. Pasamos a la otra. Y acá tiene más o menos 23 de febrero, 15 de marzo, 13 de abril, 22 de mayo, todo eso se da en el 22. Acá tienen el 24, y lo que pasó de que tenían casi un 25% del territorio, pasaron a tener un 17% del territorio. Y lo otro que se da es que la guerra empieza a mezclar guerra moderna tecnológica con guerra de la Segunda Guerra y guerra de la Primera Guerra, que es la guerra de trincheras. Y un uso de los drones famosos, que hoy llegan a casi, estamos hablando, 6 millones de drones entre los dos bandos, 10.000 drones volando permanentemente. El 70%, entre el 60 y el 70% de los drones fallan. Ese 30% que queda, del 30%, el 20% inutiliza tanques. Y después tienen que rematarlos. Pero ese 30% significa casi el 70% de la baja de tanques rusos. ¿Por qué hablo solo de tanques rusos? Porque hay poca información del lado ucraniano. Hay más información de los ucranianos hacia los rusos. ¿A qué voy con esto? Que un tanque de 3, 4 millones de dólares, se compran un par de drones, si algún día tienen un problema, 500, 600 dólares, le ponen un buen explosivo, lo clavan contra el tanque 2 o 3 veces, se terminó 3 millones de dólares contra 10.000 dólares. Porque la guerra es gasto de dinero. Ha habido unas noticias que hay un destructor americano que ya le pusieron rayo láser. Los israelíes lo están usando, los ucranianos también. Supongo que deben haber visto las guerras de las galaxias. Vieron que los rayos láser de ellos no son continuos, sino que son como segmentos de rayo láser. Son como balitas de rayo láser. Bueno, todavía no se llegó a eso. Cuando se llega a eso, va a ser mejor todavía, porque no tienen que gastar tanta energía en mantener el rayo láser, que hoy llega a 2 kilómetros aproximadamente. Se supone de que tendría que llegar a más distancia. Para destruir. Para destruir. 2 kilómetros. Un tanque.
un avión, un dron, lo que sea, con 2 kilómetros ya le pega. El tema es que si es un misil y vos lo agarrás a 2 kilómetros, donde le erres o le pegues medio mal, te queda 0,1 de segundo para reaccionar. O sea, te persignás, le haces un altar al rayo láser. Y lo otro es que cada tiro de rayo láser cuesta 20 centavos de dólar. Y una munición, por ejemplo, en la hora global, un día pasamos un videito, en 10 segundos, habíamos mostrado cómo se gastaban 10 millones de dólares en munición. Una munición del tamaño de un termo y son 3-4 mil dólares. Contra el rayo láser de 20 centavos de dólar. Que es el problema que tuvo Israel cuando fue el 7 de octubre. Le tiraron tantos cohetes, casi 2000 en un mismo momento, que las armas de defensa que tenían agotaron lo que tenían. Y vos no podés ir y reponer como lo veían en las películas de la Segunda Guerra, que le ponen el cargador del resto. Los barcos, por ejemplo, que llevan misiles verticales, vos para 60 misiles, alrededor de 60 misiles lleva un destructor clásico. Si vos querés reponer, no podés reponer en el mar, porque hay movimiento. Tenés que ir a muelle. Eso implica que vos llevas un barco con 60 tiros. Se acabaron los 60 tiros y tenés un cacho de fierro flotando. Esos son los problemas. O sea, la tecnología tiene sus avances, pero tiene sus puntos débiles. ¿Pasamos a la otra? Acá, porque no me tienen que creer a mí, como siempre digo, no me crean a mí, salgan a averiguar si lo que digo es cierto. Les traje 3 gráficas donde dice cuánto territorio invadido o perdido Rusia en Ucrania al final de cada mes. Y acá pueden ver las variaciones. Rusia ha ocupado territorio, pero lo ha perdido. Rusia está conquistando 1.5% por año. Y le queda el 80%. O sea que estamos hablando 60 años. Pero en la vida militar están lo que llaman los centros de gravedad. Entonces lo que puede pasar es que se produzca un avance en determinado lugar y haya un quiebre y a partir de ahí se avanza rápido. Es como subir un escalón en una escalera. Uno pone un pie y aguanta, pero si se paran 2 personas, lo pueden quebrar. Y a partir de que se quiebra, se sigue por abajo. Bueno. Acá, pérdidas rusas por kilómetro cuadrado ocupado, muertos heridos. Las bajas, cuando ustedes leen bajas, quiere decir muerto o herido. ¿Ah? Puede ser cualquiera de las 2 opciones. Pero la baja queda inutilizada para combatir. ¿Ah? Entonces, en octubre del 24, o sea, ahora nomás, los rusos estaban perdiendo 11 soldados por kilómetro cuadrado. Llegaron a perder 1.200 soldados por día en 1.000 kilómetros de frente. Cuando fue que usaron a Wagner, en una de las ciudades, que duró 3 meses el combate, ellos tuvieron 20.000 muertos y casi 30.000 heridos. En una zona, o sea, Punta del Este más grande, en frente de 10 kilómetros de frente, ¿no? Porque la lógica es esa. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, que la pueden ver en esa película. Se juntan 5 rusos, va el primero, si llega, llega, si no llega, va el segundo, trata de avanzar, si no llega el segundo, va el tercero, trata de avanzar. Estamos, 2025 funciona así. Y acá lo que tiene, bajas rusas en Ucrania del 2023 al 2024, y acá ven las variaciones y los picos. Lo que hay ahora, por la modernidad, la tecnología y un montón de gente, si quieren, más enferma que yo, que sigue todo esto, hay gente que se dedica a todas las fotos que se suben, las capturan todas las fotos y tratan de identificar los vehículos, para ver si están en el listado de vehículos. Para ver si es cierto que lo destruyeron o no lo destruyeron. Y ahí de esa fuente se obtiene un montón de información. Y después las bajas de soldados también por el tema de los obituarios, por el tema de transferencia de herencias, por el tema de pagos de sueldos, pago de indemnizaciones a las familias
que son de fuentes abiertas. Entonces uno recolecta toda esa información y le da, pasa esto, lo pasando. ¿Pasamos la otra? Voy a simular de que voy a estar acá al lado para guiarlos, pero en realidad voy a acercar el micrófono para que puedan escuchar el video que... Después del inicio de la guerra de Ucrania, el Kremlin solo reconoce cerca de 6.000 muertes de sus tropas en el campo de batalla. La cifra real es, según las estimaciones más fiables, más de 10 veces superior. Un ritmo de pérdidas humanas solo rivalizado por el del material militar ruso. Solo un mes después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, los compañeros de Internacional del Confidencial publicaron un reportaje especial dedicado a visualizar el número de pérdidas humanas y materiales de Rusia. Basándose en fuentes de inteligencia abierta, el artículo postulaba que Rusia estaba perdiendo soldados de armamento a una velocidad nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial. 2 años más tarde, las estimaciones más fiables revelan que el ritmo de bajas rusas encaja con los cálculos que hicieron los compañeros en el periódico. Enero de 2023. Es la fecha a la que hay que remontarse para hallar el último reporte del Ministerio de Defensa de Rusia sobre el número de bajas en la operación militar especial, el eufemismo que utiliza el gobierno de Vladimir Putin para referirse a la invasión a gran escala de Ucrania. La cifra proporcionada entonces fue inferior a los 6.000 muertos, un número que resulta muy difícil de tomar en serio, dado que múltiples estimaciones internacionales apuntan a que ese número pudo haberse alcanzado tan solo en el primer mes de guerra. El secretismo del Kremlin no es ninguna sorpresa, dado que es una parte integral de la doctrina rusa. De hecho, el primer reconocimiento oficial de la magnitud de las bajas soviéticas en Afganistán durante la guerra de 1989 se produjo una década después del inicio de esa guerra. Incluso a día de hoy, más de 3 décadas después de la caída del muro de Berlín, existen disputas sobre la veracidad de los reportes oficiales de Moscú sobre este conflicto. El 24 de marzo de 2022, nuestros compañeros de Internacional publicaron un reportaje titulado ¿Cuántos soldados rusos han muerto en Ucrania? En él establecían un intervalo de confianza del ritmo al que estaban falleciendo las tropas del país y se visualizaban sus pérdidas de equipamiento militar. 2 años después, los últimos datos revelan que las estimaciones realizadas entonces se han cumplido con un resultado devastador para Moscú. Aunque Putin siga negándose a calificar su operación militar especial como una guerra, esta ya se ha cobrado más vidas y equipo militar que la suma del resto de los conflictos de los que han participado desde la Segunda Guerra Mundial. Establecer el número exacto de rusos fallecidos en Ucrania sigue siendo una tarea imposible. Por ello, se vuelve a establecer un amplio intervalo basado en los datos disponibles. Cada cuadrado representa 100 soldados y mercenarios rusos fallecidos en combate en Ucrania hasta el 24 de marzo de 2024. Según los datos oficiales de Rusia, el número de rusos fallecidos asciende a 5.937. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день это погибшим 5937 человек. El ministro de Defensa de Rusia anunció esta cifra el 21 de septiembre de 2022, la cual fue repetida en un reporte del ministerio el siguiente mes de enero. Desde entonces no ha vuelto a ofrecer datos. Los datos del grupo Wagner suman 20.000 fallecidos. Para la operación especial se reclutaron 50.000 prisioneros y las bajas fueron del 20% del total. Exactamente la misma cantidad de los reclutados bajo un contrato. El 24 de mayo de 2023, poco antes de amotinarse, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, admitía haber perdido este número de hombres en la batalla por la ciudad de Bakhmut. El Reino Unido calcula que el total de fallecidos rusos sería de unos 70.000. Así, el 4 de diciembre de 2023, el Ministerio de Defensa del Reino Unido publicó un informe actualizado que incluía esta estimación de fallecidos, donde sumaban 50.000 soldados rusos fallecidos y los 20.000 mercenarios de Wagner.
La investigación de Medusa y Mediazona y la BBC contabilizan 75.000 muertes. Para ello han utilizado obituarios públicos, datos del registro de casos de herencia de Rusia, en una investigación conjunta donde estos medios publicaron esta estimación de muertos el pasado 24 de febrero. Según los Estados Unidos, la cifra real se acercaría a los 120.000 fallecidos. Los funcionarios de inteligencia estadounidense han ofrecido esta cifra al New York Times en agosto de 2023. Y según los datos oficiales de Ucrania, la cifra real sería de 180.000 muertos. Más de 180.000 rusos han muerto. Y las pérdidas totales llegan a un máximo de 500.000. El intervalo más probable debería encontrarse entre los 66.000 y los 88.000 rusos fallecidos en la guerra, que coincide con la estimación de la inteligencia británica. Una vez establecido el intervalo de muertes rusas, este puede compararse, una vez más, con las pérdidas humanas que tuvieron lugar en la guerra soviética de Afganistán. También se agregan de nuevo los primeros 3 años de plomo de la sangrienta Segunda Guerra de Chechenia. Por otra parte, se incluyen los episodios bélicos más violentos de la historia reciente de Estados Unidos. El nuevo intervalo revela que esta media diaria de muertes de soldados y mercenarios se ha mantenido prácticamente intacta, una muestra de la incapacidad de Moscú de frenar el sangrado de tropas. Una media diaria es una medida poco exacta para reflejar el número de muertos en conflictos prolongados, dado que suelen contar con periodos de violencia muy variables y frecuentes altos el fuego. Sin embargo, con más de 2 años de guerra incesante a las espaldas, sigue siendo un recurso muy útil para dimensionar el ritmo al que las tropas de Rusia están falleciendo desde el inicio de la invasión. Y frente al juego de estimaciones que supone el cálculo de la muerte de soldados y mercenarios, acudir a la pérdida de material es acudir a un recurso mucho más tangible, donde hacer un recuento. Oryx, un portal de inteligencia abierta, se ha convertido en el referente global en esta materia. Al basar su lista oficial de armamento ruso destruido, dañado, abandonado o capturado en evidencias fotográficas o videográficas que pueden ser geolocalizadas por su equipo de expertos. Basándonos en la lista oficial de Oryx, este es el total de material perdido por Rusia en Ucrania desde el inicio de la invasión. Debido a los criterios estrictos de Oryx, las bajas materiales registradas suponen un cálculo de mínimos que infravalora la cifra real. Y empecemos por los tanques. Es una de las imágenes más repetidas de esta guerra. Un dron ucraniano de $5.000 suelta una carga explosiva sobre un tanque ruso de más de 3 millones y lo destruye por completo. El ejército ruso es el que cuenta con más tanques del mundo, pero el International Institute for Strategic Studies calcula que ya ha perdido una cifra superior a su flota activa antes del inicio de la guerra. Dado que antes de la guerra contaba con un inventario de 22.000 tanques, Rusia sigue siendo capaz de enviar carros de combate a Ucrania de forma constante. Sin embargo, los modelos que llegan al frente, en su mayoría soviéticos, son cada vez más anticuados y fáciles de destruir. Y veamos ahora la Fuerza Aérea. Desde los primeros compases de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas evidenciaron uno de los factores más importantes para el devenir de la guerra. No habían logrado la superioridad aérea en Ucrania. Lo que era verdad entonces, lo sigue siendo ahora. Esta debilidad de los cielos ha llevado a un número sin precedentes de aviones y helicópteros de ataque derribados en los cielos ucranianos. El ritmo de pérdidas aéreas rusas se ha acelerado desde el inicio de este año, con 15 aviones derribados por las defensas ucranianas, tan solo durante el mes de febrero. Estas cifras respaldan múltiples reportes de que Rusia está poniendo a sus pilotos en mayor riesgo que nunca para apoyar a su infantería en el asalto a posiciones fortificadas. En uno de los giros de esta guerra que nadie vio venir, Ucrania, un país que prácticamente carece de fuerza naval alguna, está logrando ganar la partida a Rusia en el campo de batalla marino. Mediante el uso de drones marítimos y submarinos, un arma novedosa, Ucrania ha destruido o inutilizado más de 20 buques de guerra rusos en la región del Mar Negro, es decir, 1/3 de su flota. Estas humillantes pérdidas han obligado a Rusia a abandonar el control de gran parte del Mar Negro. También han permitido a Ucrania incrementar sus exportaciones de cereales desde el puerto de Odessa. Aunque Rusia está reemplazando parte de este armamento, la calidad, tanto en términos de capacidades de combate como de entrenamiento del personal para utilizarlas,
ha disminuido drásticamente. Las sanciones internacionales y los problemas financieros han limitado su capacidad para producir equipos más modernos y recurre cada vez más al apoyo de aliados como Irán y como Corea del Norte. Lo que resulta innegable es que Moscú sigue logrando, por ahora, sostener unas pérdidas que serían inasumibles para la práctica totalidad de ejércitos del planeta. El mismo día que el presidente de Ucrania afirmaba que hasta 180.000 rusos han muerto en esta guerra, reconocía el fallecimiento de 31.000 soldados ucranianos en combate. Como ya hemos visto, es más que probable que la primera cifra se trate de una exageración. Por lo tanto, la segunda también parece una clara infravaloración. El portal Oryx también ofrece un recuento de las pérdidas de armamento ucranianas, que ascienden a un total de 5.402, cerca de un tercio de las rusas. Sin embargo, existen muchos más motivos para dudar de estas cifras que de las de Moscú, dado que la mayoría de la evidencia fotográfica y videográfica es recabada por ucranianos sobre el terreno. Estos testigos están claramente mucho menos interesados en documentar las pérdidas de su bando que de las del rival, lo que puede distorsionar el actual ratio de pérdidas de armamento. Y la cosa es que incluso si tomamos las cifras ofrecidas por Kiev al pie de la letra, son números muy difíciles de asumir para un país que cuenta con menos de un tercio de la población rusa y menos de un 10% de su PIB. Eso, sin tener en cuenta los territorios conquistados, las ciudades arrasadas y la población civil asesinada. Más de 2 años después del inicio de la invasión que cambió el mundo, su principal dinámica sigue intacta. El precio para Rusia puede ser alto, pero el que paga Ucrania siempre es mayor. El Confidencial lo pueden encontrar en YouTube. Son muy serios, procesan buena información y yo los he usado varias veces. Y bueno, y acá, a 2 años y pico de la guerra, lo que les dijo es que un estadio centenario y medio están de muertos. El ratio, o sea, un muerto se calcula 3 heridos. Si estamos calculando unos 80.000, estamos hablando de 240.000 heridos que no pueden volver a combatir. Chicos, ¡oh! ¿Y qué hora son? Ah, ¿no vino la prensa? Bueno, no, yo puedo estar haciendo tiempo para ataques al sistema eléctrico, pues tenemos otro video. No hay posible. Yo en otra charla. yo se los mando. Yo se los mando. Seguimos acá un poquito. Acá tienen el control territorial, que actualmente llega al 17%. La mayoría de los rusos apoyan la guerra porque el gobierno maneja la fuente de información, pero también la mayor parte de los rusos plantean la negociación. Pasamos a la otra. Y acá esto lo vimos, y yo lo di en la radio hace 2 años, que es lo que se llama prospectiva. Se va calculando hacia el futuro qué pasa. Entonces, cuando fue la ofensiva ucraniana en el 23, al fallar, lo que terminó haciendo fue el estancamiento y armisticio que es desfavorable a Ucrania, que es lo que está pasando ahora. Deterioro de Ucrania, Rusia reactiva el conflicto, porque tiene más capacidad. Entonces, a Rusia le sirve alargar el conflicto. Si quieren ver algo similar es la de Irak-Irán. Irán tenía 10 veces más gente que Irak y duró 10 años esa guerra. Pasamos a la otra. Estancamiento del conflicto, les van a subir la presentación. Ahí, pasame para atrás. Acá lo que tienen son las opciones de que si pasa esto, pasa aquello. Resultado, estamos en que en el campo de batalla, duros combates a comienzo, bla, 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 escalada horizontal, apoyo al exterior que va disminuyendo. Pasamos a la otra. Y acá tienen que la guerra beneficia a Putin, desproporción de personal a favor de Rusia, desgaste no favorece a Ucrania, la economía de los países puede reacomodarse a favor de Rusia con el tiempo, escasez de armamento en el frente. Todo el mundo dice que Europa quiere solucionar, porque otra vez quiere el gas barato y el petróleo barato. Pasamos al otro. Esto es un mapa militar. Toda esta información, los militares, todos esos son simbolitos que en la cabeza nosotros entendemos que, por ejemplo, este cuadradito representan 800 personas. Pasamos al otro. Inician las negociaciones. En realidad, el tío Vladimir se junta con Trump, que como dicen, Trump
valora a Putin porque Putin es lo que Trump no puede ser. ¿No? Seguimos a la otra. La gran discusión que se dio en la Casa Blanca, que todos presenciamos, porque a ver, yo a veces discuto con la gente, digo, imagínense ustedes presidente de un país que tiene el 20% invadido, tienen casi 60.000 efectivos muertos, casi 30.000 civiles muertos. ¿Ustedes van a firmar la paz y van a entregar el 20% del país? Pasamos a la otra. Europa, presionada en esa teoría de juegos por Estados Unidos, que viene desde la época de Kennedy. Kennedy se quejaba que Europa no ponía plata para la OTAN. Pasamos a la otra. El acuerdo sobre minerales, que eso para mi punto de vista es más para la tribuna que otra cosa, porque no se sabe si hay minerales, cuánto hay, y aparte, ¿cómo negociamos los minerales que firma Ucrania pero están ocupados por los rusos? ¿A quién le pedís? Pasamos a la otra. Y este video yo se los voy a subir en el WhatsApp para que en un momento distendido lo miran, que básicamente lo que plantea acá es una de las consecuencias de esta guerra, que es el rearme de la Unión Europea. Hoy la Unión Europea está produciendo el doble de armamento que hace 3 años. Todo es plata. La discusión de la Unión Europea es ¿de dónde voy a sacar la plata? Porque, por ejemplo, capaz que ustedes escucharon que hay grandes problemas en Alemania, porque Alemania tiene un límite que lo puso Angela Merkel, de endeudarse hasta un 3% del PBI del Estado. Quieren cambiar eso para poder emitir, para invertir en infraestructura, porque Alemania nunca tuvo la visión de un posible conflicto futuro. Ejemplo, Nikita Khrushchev, cuando estaba de presidente de Rusia, dijo, los tanques rusos no pueden ser de más de 40 toneladas. ¿Por qué? Porque los puentes europeos más de 40 toneladas no lo soportan. Europa, con el Leopard a la cabeza, hizo tanques de 70 toneladas. Fierro tremendo. Pero hoy en Alemania no pueden cruzar 2 tanques juntos un puente alemán, porque se puede venir abajo. Y eso implica problemas para el despliegue si un día hay un conflicto. Eso implica que la visión política de Alemania no hubo una visión de un posible conflicto futuro. Y ahora volver a tratar de reconstruir todo eso. Entonces, si ustedes me quieren, y me tengo que jugar, porque aparte ella se va a acordar de lo que yo voy a decir, para mí no se va a firmar nada. Trump dijo que en un día la arreglaba, dentro de poco cumple 100. A Rusia no le sirve arreglar, porque en la visión rusa no puede hacer concesiones por nada. Entonces, la guerra seguirá. Estados Unidos dijo que no va a participar, para mí le va a vender armas y equipamiento, le va a vender lo que sea, y se va a concentrar en lo que quiere concentrarse Trump, que es el enfrentamiento contra China. Que en 4 años no va a hacer nada. Y ahí viene para mí una de las preguntas principales. Dentro de 2 años hay elecciones legislativas en Estados Unidos. A partir de ahí, en la política norteamericana, el gobernante pasa a ser el pato rengo o el pato negro. O sea, gobierna pero no manda. La pregunta es, ¿para quién va a gobernar? ¿Para su ego o para el Partido Republicano? Y si es para el Partido Republicano, ¿quién es el sucesor? ¿Rubio o Vance? Para mí es Vance. Pero tenemos que ver quién lo va a suceder. Y el que lo suceda puede estar 8 años. O sea, ahí tendrían 12 años, que es raro, de un mismo partido gobernando, que sí podría hacer algún cambio. Porque para poner una fábrica de vuelta de las que se fue, se necesitan 10 años. Hay un documental que se llama American Factory, Netflix, que es un ganador del Oscar como documental. Los chinos compran una fábrica de parabrisas en Estados Unidos con empleados norteamericanos y gerentes chinos. Se las recomiendo que vean para que vean cuáles son los problemas. Les agradezco mucho, les voy a mandar todo. Él es mi jefe, él me dice 5 minutos, yo 5 minutos. Muchas gracias, Ricardo. Evidentemente que tuvimos una excelente charla geopolítica, pero, porque siempre hay un pero, estamos al otro lado del mundo. No nos olvidemos de la parte humana.
hemos hablado de guerras, de armas, de muertes, y no nos olvidemos de la humanidad. Eso que quede flotante, que por suerte tenemos en el Uruguay, porque esto para nosotros es una charla de geopolítica, pero es una realidad en otro lado. No la tenemos. Bueno, acá, Capitán Bacotti, que lo pueden traer otra vez. Sí, ya está con nosotros, ya estuvo con nosotros Bacotti. Que hoy contaba de que cuando lo agarró la pandemia. Jefe, disculpe que le queme. A punta de pistola se hizo sacar del hospital de Venezuela, si no, no estaba acá. Aparte de los problemas que tuvo en Líbano, en Irak. O sea, ahí hablamos de números de muertos. Quieren hablar de lo que es la humanidad y la maximización de Hobbes. Claro, el hombre es el lobo del hombre. El capitán sin duda lo va a poder ilustrar muchísimo más. Por supuesto que sí. No, evidentemente las charlas tuyas son excepcionales. No, a ver, y mi gran problema con ustedes, que la cabeza casi me explota por varias semanas, era cómo les presentaba las cosas. Entonces les presenté el final y ustedes ahora pueden irse a verla de vuelta a ver si lo que presenté coincide con lo que sería el final. Si el argumento sostiene las conclusiones. Que en cualquier trabajo académico el argumento central tiene que sostener las conclusiones. Así que muchas gracias.